video continuaremos trabajando la parte de factorización, específicamente el caso de factor común, pero a diferencia de los videos anteriores, en este nos concentraremos en aquellos casos cuando el factor común es un polinomio. Ejercicio número 1. A factor de x más 1 más b factor de x más 1. Observamos en este ejercicio que tenemos dos términos. El primero, a por x más 1, y el segundo, b por x más 1. Observamos además que los dos términos tienen una parte en común, pero ya no es un monomio, sino que es un polinomio. Ambos términos tienen en común el factor x más 1. Ese polinomio va a ser ahora nuestro factor común. Entonces, si nosotros factorizamos esto, nos quedaría x más 1, que es nuestro factor común, factor de. Cuando dividimos el primer término entre el polinomio x más 1, este se cancela y solamente queda a. Más lo mismo con el segundo término. Cuando dividimos b por x más 1 entre el factor común x más 1, solo nos queda b. Ejercicio número 2. X factor de a más 1 menos 3 factor de a más 1. Al igual que en el ejercicio anterior, aquí tenemos un polinomio en común que es a más 1. Entonces factorizamos ese polinomio, obteniendo a más 1 factor de. Cuando dividimos el primer término entre a más 1, nos queda x, menos, si dividimos el segundo término entre a más 1, nos queda 3. Ejercicio 3. 2 factor de x menos 1 más y factor de x menos 1. Lo mismo. Tenemos que nuestro factor común es el polinomio x menos 1. Y si dividimos el primer término 2 por x menos 1 entre x menos 1, queda 2. Más el segundo término y por x menos 1 dividido entre el factor común x menos 1, nos queda y. Ejercicio 4. M por a menos b más a menos b por n. Nuevamente, tenemos dos términos, el primero m por a menos b y el segundo a menos b por n. Ambos tienen como factor común este polinomio a menos b. En consecuencia, al factorizar, obtendríamos a menos b factor de m, que está en el primer término, más n, que está en el segundo término. Ejercicio número 5. 2x factor de n menos 1 menos 3y factor de n menos 1. Como ya habrán notado a estas alturas, se trata simplemente de tomar como factor común aquel polinomio que se repite. n menos 1 factor de 2x, que aparece en el primer término, menos 3y, que aparece en el segundo término. Ejercicio número 6. A factor de n más 2 más n más 2. Este ejercicio es prácticamente idéntico a los anteriores. Podemos observar, eso sí, que así como está el ejercicio, tenemos tres términos. El primer término, que es a factor de n más 2, un segundo término, que es n, y un tercer término, que es 2. Sin embargo, estos dos últimos términos los podemos agrupar en uno solo. Y viendo detenidamente cómo nos quedó esta expresión, vemos que tenemos este polinomio n más 2 que se repite. Además, por supuesto, este término n más 2, si queremos, lo podemos multiplicar por 1, puesto que cualquier cosa que multipliquemos por 1 nos va a dar lo mismo. Entonces, escribir n más 2 por 1 es lo mismo que escribir n más 2, que es lo que teníamos originalmente. Es decir, no hemos alterado esta expresión. Ya con eso en mente podemos factorizar nuestro polinomio común, que es n más 2, y obtendríamos n más 2 factor de a, que está en el primer término,
más 1 que está en el segundo término. Ejercicio 7. Muy parecido al ejercicio anterior. Hay que hacer un ligero cambio, eso sí. Tenemos x factor de a más 1 menos a menos 1. El cambio que tenemos que hacer aquí es el siguiente. Observen que la expresión que tenemos al inicio es a más 1. Sin embargo, a continuación tenemos menos a menos 1. El mismo a y el mismo 1, pero con signo contrario al que teníamos al principio. De alguna forma tenemos que lograr que este menos a menos 1 se convierta en a más 1. Y eso lo logramos simplemente factorizando el signo menos. De esta forma. La primera parte permanece sin cambios. Y ahora factorizamos este signo menos. Nos quedaría así. Menos a más 1. Observen bien esta parte. La parte que acabamos de marcar. Cuando nosotros desarrollamos esta expresión, lo que hacemos es aplicar ley distributiva. Menos por a nos quedaría menos a. Y menos por más 1 nos queda menos 1. Es decir, de esta parte obtendríamos menos a menos 1, que es exactamente lo mismo que teníamos antes de hacerle cambio alguno. Entre esto que teníamos originalmente y esto que tenemos ahora, sigue siendo la misma expresión. Ahora bien, ya que tenemos esto de esta forma, podemos ver claramente que el polinomio a más 1 es lo que podemos factorizar y se repite. Además, al igual que en el caso anterior, esto lo podemos observar como si estuviera multiplicado por 1. Siendo así, factorizamos el término a más 1 y nos quedaría a más 1 factor de x, que está en el primer término, menos 1, que está en el segundo término. Ejercicio 8. A al cuadrado más 1 menos b factor de a al cuadrado más 1. Ya lo hemos trabajado y a estas alturas debería ser evidente. Podemos simplemente agrupar estos dos términos, a al cuadrado más 1, y ese se convertiría en nuestro polinomio común, nuestro factor común. Entonces, factorizando tendríamos a al cuadrado más 1 factor de 1, que es el que no aparece explícitamente, pero ya sabemos que está aquí, menos b, que es el que aparece en el segundo término. Ejercicio 9. 3x factor de x menos 2 menos 2y factor de x menos 2. Nuestro factor común, el polinomio x menos 2, que será factor común de 3x, que aparece en el primer término, menos 2y, que aparece en el segundo término. Ejercicio 10. 1 menos x más 2a factor de 1 menos x. Ya sabemos qué hacer aquí. Agrupamos estos valores de 1 menos x, de tal forma que 1 menos x se repite al principio y se repite también al final. Tendríamos entonces 1 menos x factor de 1, que aparece implícitamente en el primer término, más 2a, que aparece en el segundo término. En el siguiente video continuaremos haciendo más de estos mismos ejercicios.